Hola trucofans, bienvenidos a un nuevo video. El avance 1 del capítulo 3 de Saphir es lo que les estaré reseñando a continuación. Como ya saben, en el capítulo 2 el casamiento de Yaman y Aleina causó revuelo en la mansión, mas sin embargo en este capítulo 3 el impacto para la familia Gulsoy será mucho mayor cuando conozcan la decisión de Atesh y Feraye. El avance inicia con Feraye llorando en su habitación. Seguido se ve a Atesh con sus hermanos en las afueras de la mansión diciendo en voz baja: quemamos barcos, puedes venir a la boda si te apetece. Esto creo que se lo dirá directamente a Yaman, que es el que peor se toma la noticia del matrimonio, como era de esperarse. Y para ponerlos un poco en contexto, cuando él dice quemamos barcos, está haciendo uso de esa expresión del lenguaje turco que se utiliza con carácter informal y significa que una persona está tomando decisiones irreversibles, está arriesgándolo todo sin vuelta atrás. O sea que Atesh va decidido a más no poder con Feraye. En la próxima escena está Yaman hecho una fiera frente a Feraye reclamándole mientras dice: no puedes casarte, no lo hagas. Y Feraye desafiante le contesta: yo haré lo que quiera. Lo vemos a él entonces al parecer en la cabaña que se incendió en el capítulo 1. Allí irá a intentar ahogar un poco sus penas y de vuelta en la discusión Feraye le dice: Yaman y Feraye también eran una mentira. Asumo que ella probablemente conteste esto porque Yaman la presionará diciendo que lo de ella con Atesh es falso. Más adelante el señor Omer le dice a Atesh: ya sé con quién te vas a casar. Atesh está súper serio y luego lo vemos en un sitio que está como abandonado. Feraye está ahí y ella con lágrimas en los ojos va corriendo hacia él para abrazarlo. Ya empiezan los primeros roces, como aquel que dice, entre ella y Atesh, y así es como se irá prendiendo la llama del amor. Posteriormente Feraye le reclama a Yemile diciendo: mírame bien a los ojos, ¿quieres matar a mi bebé? Hay un vaso con algo detrás de ella. Creo que en efecto Yemile intentará darle una bebida que contenga algo que la haga perder al bebé, pero de alguna manera Feraye se da cuenta y entonces comienza a reclamarle en ese estado. Yemile lanza el vaso al suelo mientras grita: ¡suficiente! Y Feraye agarra su bolsa y se va diciéndole: no vas a poder hacer nada. Cuando se va, Yemile lanza la puerta y pega un grito tremendo. A esta mujer de verdad que la descripción de víbora le queda corta, pero por mucho. A continuación pasan imágenes de Gulfen en la terraza junto al señor Omer. También se ve que Okan va al hospital para ver a Bora. Bade estará ahí triste por la situación de su hermano y entonces aparece el señor Bural muy resentido diciendo: no importa quién haya hecho esto, eliminaré a todos sus familiares de este mundo. Esas palabras él las dice frente a los Gulsoy. Atesh le pregunta: ¿hay alguien de quien sospeches? Y aquí la escena se entrecorta un poco, pero entiendo que la respuesta que da Bural es Bar, que significa hay en turco. O sea, él tiene sus sospechas. Y ya les digo, se escucha un poco mal ese milisegundo del avance, pero si hubiera dicho que no, aunque sea para engañar a los Gulsoy, entonces se entenderían palabras como Yok o Higher. Me imagino que Okan, con lo nervioso que está, va a quedar muerto en vida tras ese momento. Después está Bural en casa con Bade. Ella con lágrimas en los ojos le dice: ¿crees que los Gulsoy pudieron haber hecho esto? Bural está súper serio. Ese momento también confirma que sí sospecha y ya al final se ve que llegan a la mansión Atesh y Feraye juntos. Atesh le toma la mano a ella. No sé si es que van a anunciar oficialmente su compromiso o si es que ya en ese entonces se casaron, pero de que va a suceder algo fuerte ahí, va a suceder. Se ve entonces a Yaman con esta cara y esto es todo lo que nos muestran con este adelanto. ¿Qué historia esta? De verdad que está bien intensa y atrapante. Cuéntenme ustedes en los comentarios sus opiniones de lo que han visto hasta ahora. Mañana miércoles deben de publicar un nuevo adelanto que nos dará más detalles de lo que sucederá. Mis queridos turcofans, esto es todo por ahora. Gracias por ver este video. Si les ha gustado, no se vayan porfa sin dejarnos un like, que es súper importante para nosotros. Mi nombre es Meli y me despido por ahora esperando verlos en un próximo video.